Les decía, me toca la agradable, la importante, pero la difícil, desde luego, responsabilidad de presentar a nuestro conferenciante inaugural. Un académico, un político, un pensador de talla internacional con un inmenso currículum. Créanme que es difícil seleccionar ítems dentro de ese amplio listado de méritos que concurren en nuestro conferenciante. Josep Borrell es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, con másteres en Matemáticas Aplicadas por la Universidad de Stanford y en Economía y Tecnología del Petróleo por el Instituto Francés del Petróleo. Ha sido, hasta 2024, hasta el año pasado, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Asimismo, fue ministro de Asuntos Exteriores de España y presidente del Parlamento Europeo. Previamente, desempeñó diversos altos cargos durante los gobiernos de Felipe González, a partir del año 1982, destacando el de secretario de Estado de Hacienda entre 1984 y 1991, año este último en el que asume el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. En la actualidad, Josep Borrell es Distinguished Fellow en el Real Instituto Elcano y yo destacaría de él, permítanme que lo haga, siendo rector de una universidad pública, su vertiente académica. Él, Josep Borrell, fue catedrático en la Universidad Complutense, concretamente catedrático de Matemáticas para la Economía. Y recuerdo de mis tiempos de joven estudiante de Economía en nuestra universidad, en la Universidad de La Laguna, allá por el año 1993 y 94, cuando estaba finalizando precisamente la licenciatura, se lo decía a él ayer, que utilizábamos habitualmente ejemplos de algunas decisiones de política en materia de transporte, de ordenación de determinados sectores que tenían que ver con las telecomunicaciones. De esa época es, como todos sabemos, el programa de liberalización en el sector de las telecomunicaciones. Partíamos de una situación de monopolio público o de proyectos que tenían que ver con determinadas infraestructuras, ¿no? Infraestructuras que todos recordamos en esa época expansiva, ¿no? de la economía y de la iniciativa pública, ¿no? El AVE, etcétera. Y recuerdo que lo usábamos porque precisamente estos debates académicos surgían, creo yo, por el enfoque con el que habitualmente nuestro conferenciante los planteaba en el uso de su responsabilidad. Un enfoque académico, un enfoque abierto al debate, riguroso y que desde luego no deja indiferente a nadie. Josep Borrell tiene una visión global, crítica y argumentada sobre lo que acontece en el mundo. Ya ha alertado de que el proyecto europeo se encuentra amenazado por los populismos, los nacionalismos, la administración estadounidense de Donald Trump y los autoritarismos de Rusia y China. También ha sido muy tajante con la desesperada situación que se vive en Gaza y la doble moral europea. Nos decía hace unos días, creo que es una expresión muy afortunada porque resuena, que Europa ha perdido su alma en Gaza, al no haber reivindicado desde el principio el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Ojalá que ese reciente movimiento que se empieza a ver en el corazón de la Unión Europea, con países como Alemania, Francia y Gran Bretaña, nos permita recuperar, al menos en parte, la vieja alma europea. Quiero darle las gracias al conferenciante por haber aceptado este compromiso que comenzó a gestarse en un encuentro en Las Palmas el pasado año, como él recordará, cuando aún era alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y me manifestó que cuando terminara esta labor le encantaría dedicarse a la divulgación y a la reflexión académica. No se me ocurre mejor forma de inaugurar esa nueva etapa y a la vez culminar esta inauguración de la primera edición del Campus Internacional Ciudad de La Laguna, que con la conferencia que va a ofrecernos, bajo el título La Unión Europea entre guerras y elecciones. Les dejo con Josep Borrell. Muchas gracias. Claro, muy amable. ¿El rector se ha ido? Sí. Señor rector de la Universidad de La Laguna, señor alcalde de la ciudad, señora presidenta de la Fundación Canarias, señoras y señores, amigos, amigas, muchísimas gracias por haberme invitado a inaugurar estos cursos y a hacerlo precisamente aquí, en este teatro,
No ocurre muchas veces que des una conferencia en un teatro y que esté tan lleno. Quiero agradecerles de corazón que hayan venido. Gracias por su interés, gracias por su presencia y gracias porque este lugar forma parte de mis recuerdos. Y si no recuerdo mal, yo inauguré este teatro cuando era ministro de Obras Públicas, allá por principios de los años 90, es decir, hace unos 30 años, y es casi para no creerlo, pero así es. Fue hace casi 30 años, acompañado por la entonces directora general de la Vivienda y hoy mi esposa, doña Cristina Narbona, que diseñó un plan para que tantos teatros había en España que habían quedado abandonados en sus funciones de desarrollo cultural, y un programa desde el Ministerio permitió volverlos a poner en funcionamiento como ahora está este aquí. Y si echo la vista atrás un poco más, yo he frecuentado mucho Tenerife, porque yo trabajaba en la empresa Compañía Española de Petróleos y recuerdo mis viajes a la refinería y los paseos por los parques y las alamedas de Tenerife. Esto como introducción a esta charla que será quizá menos, ¿cómo decirle? No quiero pasarme, no quiero llegar con malas noticias, pero las noticias no son buenas. El mundo hoy está realmente viviendo días trágicos y Europa está y estará todavía un poco más en medio de la tormenta. El mundo ha redescubierto la guerra y nosotros nos habíamos olvidado que tal cosa existía, porque desde el año 45 la Unión Europea había sido un instrumento de paz entre nosotros. Y desde entonces los europeos no nos hemos matado los unos contra los otros, lo cual es una gran noticia, dados nuestros antecedentes históricos. Y nos habíamos acostumbrado tanto a la paz que pensábamos que la guerra era cosa de los demás. Y de repente aparece en nuestras fronteras no una pequeña guerra de guerrillas o ataques terroristas, sino una guerra de las de verdad, una guerra convencional, con centenares de miles de muertos y decenas de millones de personas desplazadas. Y asoma también en el Oriente Medio con esta tragedia de Gaza. Por eso digo Europa ante las guerras y también ante las elecciones, porque un hecho histórico trascendental que ocurrió a finales del año pasado fue la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y esto ha cambiado el mundo y creo que lo va a cambiar más todavía. Y hay que preguntarse cuál es el papel que tiene Europa en este mundo. Déjenme que trate de explicárselo de la manera más amena posible y la más optimista posible, sin dejar de ser, como es nuestra obligación, realista. Como siempre, cuando las cosas... Vaya, sabía yo que eso no iba a funcionar. Ah, sí, sí. Para empezar, quiero decirles... Hablamos mucho si el mundo es un mundo multilateral o quiénes son los polos del mundo. Recuerden que durante la Guerra Fría había dos grandes polos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Después la Unión Soviética se cayó y solo quedó un polo en el mundo, en los Estados Unidos, la Pax Americana. Ahora, cuando nos preguntamos cómo es el mundo es muy multipolar. Hay muchos polos, no solamente ni uno, ni dos, ni tres, y es cada vez menos multilateral. Multilateral quiere decir que varios agentes se juntan juntos para decidir. El mundo no tiene hoy instituciones que permitan que los polos actúen de común acuerdo en pos de la estabilidad del mundo. Pero para simplificarlo, quiero recordarles el enorme empujón de China. China es uno de los dos polos. En realidad decimos que hay muchos, solo hay dos. China, que representa hoy el 30% del Producto Industrial Mundial. El 30% de todos los productos que utilizamos se ha fabricado en China. Y eso señala la enorme importancia que tiene este país, ¿no? Miren, el 30% del Producto Industrial Mundial es chino.
Estados Unidos del 16, solo el 16. El resto se lo reparten los demás. Y el otro polo son los Estados Unidos, que es un polo financiero. El dólar domina los mercados financieros internacionales y las reservas de cambio de los bancos centrales. No es un polo industrial, pero sí que es un polo financiero, porque el 60% de las reservas mundiales están en dólares. Si tuviera que acabar aquí la conferencia, diría, quédense con esto. El mundo tiene dos grandes polos, un polo industrial y un polo financiero. Digo elecciones porque, como saben, las guerras están claras. Rusia invadiendo Ucrania, el Oriente Medio, en Gaza, en el Líbano. En Gaza, en el Líbano, en Siria, pero hay muchas más guerras que estas. En África, tan cerca de Canarias, nunca ha habido tantas guerras y tanta violencia en África como ahora. Parece que no nos importan ni nos interesan, pero África es hoy un continente lleno de guerras atroces. Sudán es quizá la más atroz de todas. Y las elecciones que nos preocupan son, claro, las nuestras, pero sobre todo las de Estados Unidos. Y en medio de esta bipolaridad, China y Europa, ¿dónde está? Entre China y Estados Unidos, ¿dónde está Europa? Europa se enfrenta primero a la gran tragedia de Gaza y lo que está ocurriendo en los territorios ocupados del West Bank o de Transjordania, que Israel ya les llama claramente Judea y Samaria, para señalar que son territorios bíblicos, históricos, que les pertenecen. En Gaza hay 2,5 millones de personas, en el West Bank hay más de 5. Lo que está ocurriendo en Gaza es la respuesta a un horror, el ataque terrorista de Hamas, que mató a 1.200 personas, pero un horror no justifica otro horror. Y ese es todavía más grande. Si los horrores se pudieran medir, si los medimos en términos de muertos, es todavía más grande, porque ya vamos por 60.000 víctimas, de las cuales 2/3 partes son mujeres y niños. Pronto tendremos 65.000, de ellas, como digo, 2/3 son mujeres y niños, y el hambre se está utilizando como un arma de guerra, lo cual está tipificado como un crimen en el derecho internacional humanitario. Lo han visto todos, las fotografías de estos días. Pero hay cosas que no las vemos y que no se pueden resumir en una fotografía. Es una de las cosas más horribles que le ha pasado al mundo. Es el infierno en tierra que afecta a 2,5 millones de personas a 500 kilómetros de la frontera europea. Algunos gobiernos se han preocupado mucho por ello, el de España en particular, y otros simplemente han mirado del otro lado y no han querido actuar. Europa no actúa porque está dividida. La inacción de Europa es consecuencia de su división, pero esta división nos ha hecho perder enorme credibilidad en el mundo. Ya nadie va a poder ir a ver a nadie hablándole del respeto a los derechos humanos, porque con nuestra actitud frente a Gaza hemos perdido toda la credibilidad. Nadie nos va a escuchar. Todo el mundo va a pensar que predicamos los derechos humanos cuando nos interesa y cuando no, dejamos a nuestros amigos, en este caso Israel, hacer. Es increíble que una persona que está acusada de crímenes de guerra y hay un mandato internacional de detención contra él, contra el presidente del gobierno Netanyahu, es alguien a que una corte internacional ha acusado de criminal de guerra y ha ordenado que se le detenga allí donde está. Es increíble que este hombre vaya a proponer el Premio Nobel de la Paz a quien le da las armas para continuar matando. Pero así es el mundo. Sería cómico si no fuera trágico. Y varios países europeos han dicho que si Netanyahu se presenta no le van a detener. Incluso alguno lo ha invitado para que visite. Y eso significa que la Unión Europea no respeta el derecho internacional, no respeta la Corte Penal Internacional que creamos
que fuimos los grandes creadores y que es de los pocos organismos que todavía podemos asegurar que se preocupan por el crimen, sí, porque estamos hablando de crímenes a escala supranacional. Cuando esa misma corte acusó a Putin, todos aplaudimos. Cuando acusa a Netanyahu, o nos callamos o rechazamos el mandato. Tenemos dos varas de medir, tenemos dos pesos y dos medidas. Y eso la gente lo sabe. Y por eso es tan difícil ahora que Europa pueda jugar un papel en el mundo. Les estaba diciendo antes que China es el gran polo industrial. Miren, la línea roja es el crecimiento de China. Vaya, está claro que no lo sé hacer. La línea roja es el crecimiento de China. Y en el otro lado, la línea roja sigue siendo el crecimiento de China y la línea azul representa la parte de la producción mundial de los países occidentales, todos juntos. China ya nos ha atrapado. Ella sola ya empieza a ser más importante que todos los demás juntos. Y eso ha pasado en 50 años. No hay otro precedente en la historia de la humanidad de un país que haya conseguido este increíble desarrollo. China ya no produce camisetas de algodón baratas que todos hemos comprado. China produce los productos más sofisticados al frente del desarrollo tecnológico. Esto es el complejo industrial chino. En la periferia de este gráfico pueden ver las cosas que hoy dominan el mundo. Los semiconductores, los teléfonos inteligentes, los robots industriales, los robots humanos, los coches eléctricos, las baterías, los drones, los vehículos autónomos sin conductor. Todas esas novedades que hace unos años no existían, no hablábamos de ellas, todo eso es lo que produce el gran conglomerado industrial chino, con nombres de empresas que no hemos oído hablar nunca de ellas. Hace 40 años no existía ninguna de esas. Sí, quizá hemos oído hablar de BYD, de quien fabrica coches eléctricos, y de Huawei, que fabrica aparatos de telecomunicación, pero de todas estas, que son empresas gigantescas, mucho mayores que ninguna empresa europea, no hemos oído hablar y sin embargo existen y son los campeones de este desarrollo en semiconductores, en teléfonos inteligentes, en robots humanos, en robots industriales, en coches eléctricos, en baterías, en drones, en vehículos autónomos. Y eso va a cambiar el mundo, lo está cambiando ya y desplazando el centro de gravedad del progreso hacia el Pacífico. Los europeos hemos hecho la historia. Y la historia pasó por aquí, cuando los descubridores iban hacia América o hacia África. Y nuestros imperios escribieron la historia del mundo. Y tuvimos imperios coloniales, el nuestro desapareció pronto, los de Francia y el Reino Unido continuaron después. Pero hoy ya no somos los que hacemos la historia. Hoy la historia la hacen los demás. Y nosotros importamos historia. Habíamos sido los grandes agentes de la historia mundial y ahora sufrimos las consecuencias de las acciones de los demás. La historia la escriben hoy los soldados rusos cuando invadieron Ucrania. La historia se escribe hoy con las hambrunas en Gaza. La historia se escribe hoy con el enfrentamiento tecnológico y político entre China y Estados Unidos. Estos son los vectores que construirán la historia de hoy y de mañana. Y la gran pregunta es, ¿dónde está Europa aquí? Estas son las oleadas del desarrollo tecnológico. Las dos primeras, el acero y la máquina de vapor, fueron británicas. Luego fueron más europeas, pero inicialmente fueron británicas. La segunda oleada, la electricidad, los productos químicos, el petróleo, la electrónica y la aviación, la protagonizaron los Estados Unidos. Y la última oleada, la que ahora estamos viendo, la oleada de los productos inteligentes y el uso masivo de los aparatos digitales, esta la está protagonizando China.
la última oleada tecnológica ya no es ni Estados Unidos ni el Reino Unido, ya es China. ¿Y cómo podemos dividir el mundo de hoy? El mundo de hoy lo podemos dividir entre lo que antes llamábamos el West, el mundo occidental, y que ahora hay que llamarle el norte global. Los países democráticos están en el norte, con alguno más que está en el sur, como Australia y Nueva Zelanda. Pero esto, que antes llamábamos el mundo occidental, ya no existe como una unidad ideológica. Trump lo ha dividido. Ya no podemos hablar del mundo occidental, Europa y Estados Unidos. Ya ha habido un divorcio claro de Estados Unidos y Europa, expresado cuando Estados Unidos vota en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas junto con Rusia y China contra Europa. Eso no había ocurrido nunca antes en la historia. Estados Unidos votando con Rusia y con China en una posición distinta de los europeos acerca de la guerra de Ucrania. Luego está el sur global, que son todos los países que antes llamábamos no alineados. Son muchos, son la gran parte de la humanidad. Está China, está India, está Sudáfrica, está Nigeria, está Brasil, está Indonesia, está Pakistán. Ya con eso ya prácticamente he citado la mayor parte de la humanidad. Y estos países no quieren aceptar el mundo como nosotros lo construimos. Cuando les llamamos que hemos de tener un mundo basado en reglas, te preguntan, ¿y qué reglas? Porque las que hay las hicieron ustedes. Y cuando las hicieron, nosotros no existíamos. Todavía éramos colonias o éramos insignificantes, como China, que salía de la Guerra Mundial destruida. Ese mundo lo diseñaron ustedes y a nosotros no nos gusta. Queremos nuestra parte de poder. Queremos ser también agentes. En la realidad lo somos, pero no se nos reconoce políticamente. Se reunieron hace poco en Brasil y crearon un banco para ellos y están dispuestos a sustituir al dólar como moneda de referencia. Y ese es uno de los grandes combates mundiales. Y luego está el este global, los países que están a nuestro este, que serían los países autoritarios. Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Están unidos entre ellos por lazos, por alianzas. En Ucrania hay soldados coreanos y Rusia puede continuar la guerra gracias al apoyo que le dan Corea, China e Irán. Irán ahora ya no va a poder, pero China, sin darle armas, solamente con el apoyo económico y financiero, y Corea dándole armas abiertamente, son los que mantienen la guerra en Ucrania. Nosotros estamos en el norte global, pero ese norte, como les digo, ha sufrido un divorcio casi irremediable y el acuerdo de ayer por la tarde sobre asuntos comerciales entre Europa y Estados Unidos creo que también consagra este divorcio. Nosotros, los europeos, estamos enfrentando al menos a 3 choques, 3 embestidas. La primera es la de Putin, con su guerra en Ucrania, y el cambio radical en el suministro energético que hemos tenido que aceptar. No más gas ruso. Antes de la guerra importábamos el 40% de nuestro consumo de gas de Rusia. Putin ha roto las cartas, no tiene prisa, va a continuar la guerra, no quiere un trozo de Ucrania, quiere un cambio de régimen. Quiere que en Kiev no esté Zelensky, sino una persona como la que tiene en Bielorrusia. No quiere un trocito de Ucrania. Los que dicen que es un problema de reparto territorial se equivocan. Putin quiere un cambio radical en la posición política de Ucrania y alejarla de Occidente. Y el otro es Trump. Déjenme que les diga, los dos son iguales. Los dos son 2 imperialistas al estilo del siglo XIX. Los dos quieren una expansión territorial. Putin a punta de bayoneta. Y Trump diciéndonos que quiere Groenlandia, Panamá, Canadá. Eso es un lenguaje absolutamente imperialista, expansionista en lo territorial y en lo ideológico. Ha sacudido al mundo con sus políticas comerciales que, por desgracia, está consiguiendo imponer. Y la suerte de Ucrania depende de él.
Depende de él, porque si Estados Unidos deja de suministrar armas a Ucrania, o nosotros tomamos el lugar de Estados Unidos y va a ser difícil, o Ucrania no puede seguir defendiéndose. Está desbaratando el orden mundial al estilo del matón de barrio que dice o es esto o te vas a enterar. Y ayer tuvimos que aceptar un acuerdo comercial que nos coloca en una posición muy subordinada. Y el tercer choque no tiene nombre de persona. Es lo que se llama la desoccidentalización del mundo. El mundo está dejando de ser un mundo occidental. Como decía antes, nosotros construimos la historia y ahora importamos historia. Nosotros creíamos que el mundo era nuestra imagen y semejanza y creíamos que ese mundo estaba dominado por el occidente y ya no lo está. Y no somos conscientes todavía de eso. Todavía seguimos creyéndonos que somos el centro del mundo y no lo somos. Europa está perdiendo posiciones en lo demográfico, estamos viviendo un invierno demográfico que solo puede ser resuelto a base de asimilar más emigrantes y todos sabemos, en particular aquí en Canarias, cuán difícil es esto. Tenemos un retraso tecnológico muy considerable, en particular con respecto a China. Hemos perdido el tren de la última revolución tecnológica y somos un protectorado militar de Estados Unidos. Es decir, siento utilizar esas palabras, pero son las que describen la realidad. No podemos defendernos solos. Llevamos desde que acabó la Guerra Fría desarmándonos y confiando en que el amigo americano nos va a sacar las castañas del fuego. Y por eso hay hoy en Europa 120.000 soldados americanos. Menos que los que hubo antes. Hubo un momento en que había 300.000 soldados americanos. Ahora solamente hay poco menos de la mitad. Repartidos en 31 bases militares muy poderosas, y sin ellos y sin la ayuda militar y en particular la cobertura nuclear, Europa no podría defenderse si la guerra en Ucrania se extendiera. Y por eso, como dijo Putin a Zelensky en esa famosa reunión de la Casa Blanca, ¿recuerdan? Cuando le dijo, usted no tiene cartas, usted no puede jugar, no tiene elementos, no tiene poder, o sea que tendrá que aceptar lo que yo diga. De alguna manera, el acuerdo comercial de ayer por la tarde, de una manera más educada, nos ha dicho lo mismo. You don't have cards. No tiene usted cartas. No le queda más remedio que aceptar un 15% para ustedes y 0% para mí. Y además me tienen que comprar 700.000 millones de gas, que viene a ser 20 veces lo que estamos comprando ahora. Tiene que comprarme muchas más armas y tiene que seguir invirtiendo sus ahorros en Estados Unidos. Porque tienen que saber que el ahorro europeo va a financiar las empresas americanas. Del orden de 300.000 millones al año lo ahorramos aquí, pero lo invertimos allí. Y eso es parte importante del desarrollo industrial y tecnológico americano, que podríamos hacerlo aquí, invirtiendo nuestros ahorros aquí, si tuviéramos las empresas y la capacidad tecnológica que Estados Unidos tiene. Ayer decía que los europeos en Gaza hemos perdido el alma, porque hemos renunciado a nuestros valores. Hemos dejado que un aliado nuestro cometa crímenes de guerra sin límite. Y no le decimos nada. No solamente no le decimos nada, le armamos, le damos bombas, porque al menos un tercio de las bombas que caen sobre Gaza son de fabricación europea. Son nuestras, no nuestras españolas, pero sí son de Europa. No podemos lamentar lo que ocurre y al mismo tiempo dar los medios para que siga ocurriendo. Hemos perdido el alma en Gaza y con los acuerdos de ayer creo que hemos perdido la cartera. En el sentido de que es un acuerdo tremendamente desigual que hemos tenido que aceptar porque la alternativa, dicen, era peor. Pero si aceptamos en lo comercial lo que nos dicta Trump, si aceptamos en lo militar 5% de gasto militar que nos impone Trump, lo hizo muy bien el gobierno español de negarse a hacer eso, si aceptamos estar callados frente a lo que está pasando en Gaza, si tenemos una política antimigratoria que cada vez se basa más en levantar muros y más parecida a la que, lejos todavía, pero con los mismos esquemas que está utilizando Trump en Estados Unidos, y si no somos capaces de tener una buena relación con China, la cumbre de hace 2 días fue un fracaso, Europa va a quedarse aislada del mundo.
porque, como decía antes, muchos ya saben que nosotros no podemos representar dignamente los derechos humanos y el derecho internacional. Desde el punto de vista comercial aparecen grandes poderes y nuestro socio tradicional, Estados Unidos, nos trata de la manera que ayer vimos. Bueno, Estados Unidos es el 13% del comercio mundial, tendremos que comerciar con otros. Y lo curioso del acuerdo de ayer es que solamente se fija en el comercio de bienes, no en el comercio de servicios. Porque nosotros tenemos un gran superávit en el comercio de bienes, pero somos muy deficitarios en el comercio de servicios. Si sumamos las dos cosas, que es como los economistas suman para calcular una balanza de pagos, porque no todos son bienes físicos que se transportan por camión y barco, sino que son servicios inmateriales, como toda la tecnología de las comunicaciones digitales. Si lo sumamos todo, este déficit comercial que tiene Estados Unidos con nosotros no es tan grande. Y si vamos a escarbar un poco más, nos damos cuenta que en realidad ese déficit suyo, superávit nuestro, es artificial. Porque hay un pequeño país que se llama Irlanda, que representa el 3% del Producto Interior Bruto Europeo, el 3%, y que genera el 30% del superávit que tenemos con Estados Unidos. Irlanda, los productos que se producen en Irlanda representan el tercio del superávit que tenemos con Estados Unidos. Este superávit es ficticio porque lo que hacen las empresas americanas es subir los precios porque así colocan el beneficio en Irlanda y como Irlanda prácticamente no tiene impuestos, no los pagan, y el producto entra en Estados Unidos a un precio hinchado para que el beneficio se quede en Irlanda y no tengan que pagarlo en Estados Unidos donde sí que hay impuestos. Y eso de hinchar los precios a la importación, no el volumen, los precios, hace que comercialmente aparezcamos muy superavitarios. Pero si pusiésemos un poco de disciplina fiscal dentro de Europa y no tolerásemos esta clase de transferencias de precio, haciendo que nosotros no cobramos por un beneficio ficticio y Estados Unidos tampoco lo cobra porque el beneficio se queda en Irlanda, entonces estaríamos mucho más equilibrados. Por eso digo que el acuerdo en sí es malo porque no tiene en cuenta el comercio de servicios y porque desgraciadamente aceptamos que sea el resultado artificial de transferencias de precios para colocar el beneficio donde hay menos impuestos, que es en Irlanda. Eso lo sabemos, pero en la negociación no lo hemos puesto sobre la mesa, seguramente porque desde el principio sabíamos que la única manera de contentar a Trump era comprar más gas y más armas. Comprar más gas que pone en cuestión nuestra política ambiental. No sé cómo vamos a hacer para seguir diciendo que bajaremos las emisiones de carbono si aceptamos comprar tanto gas a Estados Unidos, que evidentemente estará una alternativa al desarrollo de las renovables. Tenemos ese mundo desoccidentalizado y con dos personas que responden al mismo reflejo. Sí, Putin no ha sido elegido democráticamente y Trump ha sido elegido democráticamente. Es la gran diferencia entre ellos. Pero su comportamiento, su discurso, la manera de actuar y considerar el resto del mundo les hace muy parecidos. Son los dos, lo repito, los dos obedecen al viejo corte imperialista del siglo XIX. Veamos Estados Unidos. En Estados Unidos están desarrollando lo que llama el proyecto MAGA. El proyecto MAGA consiste en tres cosas. Primero, en eliminar el sistema liberal en Estados Unidos. Una involución interna, de manera que lo que entendemos por un sistema liberal democrático basado en la separación de poderes, el respeto a los jueces, al conocimiento, a las universidades, a la sociedad civil, sea sustituido por un sistema mucho más autoritario. Es lo que están haciendo y no se ocultan. Eso comprenderán la extrema gravedad que tiene y está ocurriendo. El segundo pilar, no sé qué hago, pero lo hago muy mal. Bueno, ahora lo hago peor. Ajá, aquí.
El segundo pilar del proyecto MAGA es establecer alianzas transaccionales con regímenes autoritarios. Pactar con Rusia. Ya le ha dicho que ella no es la responsable de la invasión, que la responsable de la guerra es Zelensky, así, con estas palabras. Pactar con Rusia, pactar con China si conviene, pactar con Irán y si no lo bombardeo, hacer alianzas con regímenes iliberales. En Europa, ¿quién es el gran amigo de Trump? Hungría, el mismo que es el gran amigo de China. Y el tercero es construir una fortaleza inexpulsable en Estados Unidos. Una fortaleza que rodea a Estados Unidos por el sur, por el este, por el norte. Por eso dice que tiene que ocupar Groenlandia, invita a Canadá a que sea un Estado de la Unión, quiere el Canal de Panamá y menos mal que no le ha dado por las Canarias. Pero esto es lo que pretende, ¿no? Y eso es un elemento de distorsión porque hasta ahora nadie había expresado en el mundo occidental la voluntad de ocupar territorios de otros países. Este es un cóctel explosivo. Internamente, destruir el sistema liberal, externamente, pactar con regímenes autoritarios y globalmente construir un nuevo Estados Unidos que se erija en una fortaleza con una especie de murallas externas que van desde el Caribe hasta el Ártico. La línea azul representa las tasas a la importación que estaba aplicando Estados Unidos. Secularmente, como ven, hay una caída desde que acabó la guerra hasta ahora. Ahora Estados Unidos tenía unas tasas a la importación del orden del 1,5-2%. Desde que ha llegado Trump han subido en flecha. Y esto es la volatilidad que miden los economistas del sistema comercial global. Más incierto, más volátil, impredecible y más caro para los comercios internacionales. Otra pregunta que se hacen los expertos es si Trump quiere un dólar fuerte o quiere un dólar débil. Necesita un dólar fuerte para seguir atrayendo capitales. Y necesita un dólar débil para ser competitivo, para que las empresas sean competitivas. Y no puede tener las dos cosas a la vez. No puedes tener un dólar fuerte por la mañana y débil por la tarde. Y en la pugna por saber qué clase de tipo de cambio quiere del dólar, parece que está ganando la tesis del dólar débil. Y de hecho, el tipo de cambio del dólar ya ha cambiado muchísimo, estaba por debajo de 1 y está ya en 1,2, 1,3 y caerá seguramente hasta 1,4, que es lo que necesita Trump para hacer más competitivas sus exportaciones. Necesita atraer capitales y para eso hace falta un dólar, una moneda de reserva fuerte que la gente no crea que le va a pasar nada y una moneda débil con un tipo de cambio devaluado para que sus mercancías, y él quiere reindustrializar Estados Unidos, sean baratas para el resto del mundo. Ya solo con la devaluación del dólar, desde que llegó Trump, es el equivalente de una tasa a la importación del orden del 15%. O sea, aparte del 15% que cortamos ayer, súmenle otro 15%, consecuencia de que el euro es ahora 15% más caro que el dólar y, por lo tanto, nuestros productos, cuando entran allí, tienen que competir a un 15% más alto de su valor. La subida del tipo de cambio del dólar está muy claro y eso es lo que parece que Trump está buscando. El mundo ve con miedo cómo el crecimiento se desacelera. El Banco Mundial ya ha bajado sus previsiones. Todo depende del precio del petróleo. De momento está estable, pero si la guerra en Oriente Medio se pone más complicada, subirá. Y de la incertidumbre. Y precisamente para evitar la incertidumbre es por lo que los europeos hemos aceptado este trato tan malo, pero según los negociadores dicen, hubiera sido peor no hacer un pacto y estar sometidos a una permanente duda de qué va a pasar mañana. Y la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión. Antes de ese acuerdo comercial, antes de los que se pactó ayer, los europeos ya nos habíamos desarmado en cosas que no son comerciales. Por ejemplo,
Habíamos suprimido el impuesto comunitario a las empresas digitales. La decidimos durante la pandemia y ahora se la hemos quitado. Hemos renunciado a incorporar esta tasa en los ingresos del próximo presupuesto. Eso quiere decir que la supresión no es temporal, sino permanente. Hemos aceptado que Estados Unidos se retire del acuerdo de la OCDE que imponía un 15% de impuesto mínimo a las multinacionales. Nos habíamos puesto todos de acuerdo diciendo a las multinacionales que paguen algo, por Dios, porque a base de poner el beneficio aquí y allá no pagaban nada en ninguna parte. Pagarán un 15% como mínimo y luego ya veremos. Este acuerdo, que se iba a empezar a aplicar ahora, Estados Unidos ha dicho que él se borra, que no forma parte de este acuerdo. Y nos ha impuesto un crecimiento del gasto militar hasta el 5%, y el único país que ha dicho que no hasta el momento es España. Todo eso son renuncias antes del acuerdo comercial de ayer, que ya saben ustedes, nos ha impuesto un 15% y cero a ellos. El problema de todo eso es ¿qué es lo que quiere Trump? Los Estados Unidos tienen un privilegio exorbitante, se llama así, un gran privilegio, que es el tener una moneda tan fuerte que la gente la compra. ¿Recuerdan los alquimistas de la Edad Media que estaban buscando la piedra filosofal para convertir algo en oro? Pues los americanos han encontrado el secreto. Esos pequeños billetes de color verde, que no valen nada para producir, se convierten en moneda que la gente compra a 1,5 el dólar. Y emite tantos que puede fácilmente financiar sus déficits, porque la gente cree que el dólar sigue teniendo valor, aunque haya muchos más cada día. Pero este privilegio exorbitante tiene un deber o una responsabilidad exorbitante, que es que cuando hay una crisis financiera mundial, si el dólar es la moneda de reserva, la Reserva Federal tiene que acudir en ayuda de los países que están en dificultades. Y los economistas americanos empiezan a dudar si les interesa continuar así, si les interesa tener este privilegio por el coste que representa. Y la manera de disminuir este coste es hacer que los demás paguen por él. Y la manera de hacer que paguen es doble: tasas a la importación y obligación de comprar productos militares. Este es el secreto del invento. Para tener yo el privilegio que representa tener la moneda de reserva y no soportar sus costes, les traslado los costes haciendo que ustedes tengan que comprar mis productos, que solo produzco yo, productos de alta tecnología militar, y armarse y comprar y así mantener la primacía del dólar. Ese es el secreto que hay detrás de esta política. Su liderazgo empieza a debilitarse. Ya no es el líder del mundo libre. Estados Unidos ya no es el líder del mundo libre, como lo imaginábamos. Lo que está haciendo interiormente no lo soportaríamos en ninguno de nuestros países. Y la política de Trump aumenta las tensiones internas en Estados Unidos y con respecto a los demás, su volatilidad y su imprevisibilidad, ¿qué va a hacer mañana?, genera desconfianza en los aliados tradicionales. La OTAN ha perdido ya su carácter de respaldo militar. Ustedes han oído hablar siempre del artículo 5 de la OTAN, que dice, nosotros creemos que dice, que si un país es atacado, todos los demás vendrán en su ayuda. Eso es lo que creemos que dice. Pero si lo leen con cuidado, el artículo 5 no dice eso. El artículo 5 dice que si uno es atacado, los demás le ayudarán en la forma que ellos decidan. Claro, eso lo cambia todo. Le ayudarán en la forma que ellos decidan, puede querer decir que se queden tranquilamente tomando café, como hicimos los franceses y los ingleses cuando Alemania atacó a Polonia. Cuando Alemania atacó a Polonia, declaramos la guerra a Alemania, o declararon la guerra a Alemania. ¿Pero qué hicieron? Nada, se quedaron tranquilamente detrás de las trincheras mientras los alemanes ocupaban y destruían Polonia. Bueno, esta sería una respuesta posible en aplicación del artículo 5 de la OTAN. Y por eso Trump, cuando le preguntan ¿qué haría usted si Rusia atacara a un país de la OTAN?, la respuesta es depende. Depende. Bueno, una alianza militar basada en un depende
no es una alianza militar que ofrezca garantías, porque no es que yo te ayudaré, haré lo que considere oportuno hacer. No hay una obligación inmediata de intervenir para ayudar al atacado. Y eso ha debilitado enormemente lo que significa la OTAN en el mundo. El otro gran agente, como les decía, es China. China era un país que tenía una renta per cápita de $300 en el año 89. En el año 89, digamos en el año 90, es decir, hace 35 años, tenía una renta per cápita de $300. Hoy la tiene de $13.000. Es más pequeña que la nuestra. Pero eso hay que compararlo a paridad de poder de compra. ¿Qué compras allí con lo mismo que podrías comprar aquí? Con la misma moneda allí compras más cosas. Pero fíjense en el aumento, de 300 a 13.000 en 40 años. No ha habido nunca en la historia de la humanidad un país que fuese capaz de escalar posiciones desde casi cero hasta de repente esta explosión que le lleva a un nivel que es inaudito. ¿Cómo China ha podido hacer eso? Sobre todo teniendo en cuenta que ya no es un país, como les decía, que produce productos baratos, sino que produce de todo. Tiene con nosotros un superávit, con nosotros le vendemos la mitad de lo que le compramos. Esta es la gran diferencia. Hay 250.000 millones de dólares de déficit con China. Y cuando nuestros líderes van a China y les piden que ese superávit chino tiene que reducirse, fíjense, estamos exactamente en la misma situación que cuando vamos a Estados Unidos y Estados Unidos nos dice que nuestro superávit tiene que reducirse. Pero los déficits comerciales no son intrínsecamente malos. El comercio no tiene que estar equilibrado siempre y para todos. Todos podemos seguir ganando con desequilibrios comerciales, porque uno puede ser más eficiente en unos productos que otros. Pero esa es la posición de dominio que tiene China hoy con respecto a nosotros. Nos vende el doble de lo que nosotros le compramos. Y este gráfico vuelve a explicar lo mismo. Miren el crecimiento de China y el decrecimiento de Alemania. Comparen China con Alemania o con Japón o con Estados Unidos desde el punto de vista de la producción industrial. Eso lo dice casi todo. ¿Va a continuar? Trump quiere subir esta curva. Toda su política pasa por enderezar la caída de su producción industrial. ¿Pero a costa de quién? De nosotros ya prácticamente podemos aportar todo porque estamos en una posición insignificante. Solo puede ser reequilibrándolo con respecto a China, y ese será el gran enfrentamiento de nuestro tiempo. Además, China es la campeón de las energías renovables. El 90% de los paneles solares los fabrica China. El 90% de los minerales raros que se necesitan para la revolución digital los fabrica China. Para construir un F-35, el avión joya de la corona del ejército americano, hacen falta 500 kilos de materiales raros que solo produce China. ¿Quiere esto decir que China podría parar la máquina militar americana si no les vendiera eso? Pues si no pararla les podría poner mucha arena en los engranajes. Todo eso son las inversiones que hace China en materia de energías renovables en el resto del mundo. No es solamente en China, es en todas partes, también en Europa. El 40% de las inversiones chinas va a Hungría, a un pequeño país que coge el 40% de las inversiones chinas. Por eso he dicho que dentro de la Unión Europea nuestra posición con respecto a China es muy diferente según quién se beneficie de ella y quién no. Pero en todas partes una inversión de casi 170.000 millones de dólares chinos para desarrollar energías renovables en el mundo. Aquí comparo el crecimiento de las energías renovables en China, en India y en Brasil. Pero cuidado, mucho cuidado, porque si se fijan, no lo pueden ver, pero yo se lo explico, la escala no es la misma. La escala va de 0 a 800 y aquí va de 0 a 50.
Y por lo tanto, aunque parezca que es lo mismo, no lo es, porque la gráfica de China escala hasta 800, mientras que las gráficas de los demás, que sí están al alza, no llegan todavía a 50. Es el gran campeón de las energías renovables. Y en el mundo, esto trata de explicar qué es lo que vende China desde el punto de vista de energía. ¿Qué vende China? China vende baterías de litio, paneles y módulos solares, coches eléctricos. Todo lo digital se produce en China y va al resto del mundo. China es la gran exportadora de productos de la energía renovable. ¿Qué vende Estados Unidos? Carbón, gas y petróleo. Trump, no lo pueden ver, pero todo eso que está en gris es ventas de carbón, gas y petróleo. Trump acaba de quitar las subvenciones a las energías renovables. Y recuerden su frase, drill, baby, drill, vamos a perforar todo lo que sea perforable en el mar profundo, vamos a seguir produciendo más gas, un gas además mucho más contaminante, pues el gas de esquisto, y nosotros nos hemos comprometido a comprarles 700.000 millones de dólares de este gas, que viene a ser el 10 veces o 20 veces más de lo que estamos haciendo ahora. Y eso, naturalmente, va a colocar a los dos países en una posición muy distinta en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. No es que China no produzca carbón, no use carbón, usa mucho. Usa más carbón China que el resto del mundo junto. Más carbón que el resto del mundo junto. China produce de todo, nuclear, carbón, renovable, porque necesita la energía que su gente necesita para el desarrollo económico y social. Y como no tiene productos petrolíferos, juega con todo lo demás. Pero su papel en la promoción de energías renovables no está igualado por nadie y, desde luego, Estados Unidos va en dirección contraria. La economía china tiene muchos problemas, tienen problemas natales, de natalidad, de demografía. China será vieja antes de llegar a ser rica, no alcanzará los niveles de riqueza que tenemos antes de que se convierta en un país como el nuestro, con un gran predominio de los viejos. Y además China no acepta migración. Este gráfico representa lo que tienen en su banco central de reservas de dólares los distintos países. Hasta el año 2010, el 30% de las reservas de dólares los tenía el Banco Central de China. Es esta pirámide roja. África del Sur tenía un poco, Brasil tenía un poco, pero sobre todo, Rusia ya se acabó con la guerra, pero sobre todo, fíjense, era China el gran financiador de los Estados Unidos. Eso está empezando a cambiar aceleradamente. China ya no tiene este pico de reservas y ese es el principal indicador de la fortaleza financiera de un país con respecto a la de Estados Unidos. Y desde que nosotros nos apropiamos de las reservas que tenía Rusia en nuestros bancos centrales, cuando llegó la guerra se las congelamos, 300.000 millones de dólares congelados. Desde que esto ocurrió, los países en desarrollo que tienen reservas de divisas abundantes ya no quieren tener reservas en dólares y en euro porque tienen miedo de que si las cosas se ponen feas se las puedan congelar como hemos hecho nosotros con los rusos. Bueno, podría contarles más cosas, pero creo que ya he echado un vistazo global a los dos grandes países que van a configurar el mundo. Déjenme que les hable un poco de la defensa europea, un tema que está de moda y sobre el cual la sociedad europea tiene que tomar decisiones y en particular la española también. Europa tiene que asegurar su propia seguridad. Antes les he dicho, somos un protectorado militar de Estados Unidos. Sin ellos no nos podemos defender, así de claro. ¿Defendernos de quién? De una guerra a gran escala que solamente puede provenir de que Rusia extienda su invasión no a Ucrania sino a otros países. Dicho aquí, en la laguna, esto suena a algo que nos
puede resultar indiferente porque los tanques rusos no van a llegar a la laguna, eso seguro. Ni siquiera van a atravesar los Pirineos. No es que nosotros estemos en riesgo, sino que el conjunto de los países libres, que somos Europa, sí estamos en riesgo ante una expansión de la guerra en Ucrania. Y digo que estamos en riesgo porque nos hemos desarmado. Ahora se habla de rearme. Se habla de rearmarnos porque antes nos hemos desarmado. Y este gráfico representa el gasto militar de los distintos países europeos desde 1960 ahora. Cuando acabó la Guerra Fría, ya nos estábamos desarmando, pero desde que acabó la Guerra Fría dijimos que, bueno, ¿para qué tener armas si no había ninguna guerra posible? Y nos hemos desarmado en el largo periodo de 40 o 60 años. Los europeos hemos reducido nuestro gasto militar en media del 4 hasta en media del 2. Y esto tiene sus efectos. Nuestros ejércitos han hecho un gran esfuerzo para armar a Ucrania y se han quedado en los huesos. No tenemos ninguna capacidad militar relevante. Sin el apoyo de Estados Unidos, hoy no podemos asegurar nuestra defensa. Y por lo tanto, si no queremos ser súbditos de Estados Unidos, tenemos que tener capacidades propias. El 5% es una exageración, pero el 2% puede que no sea suficiente. Y aquí tienen, para ilustrar el razonamiento, el gasto militar de distintos países europeos correlados con la distancia a Moscú. Como pueden ver, a medida que aumenta la distancia a Moscú, aumenta el gasto militar. Eso es claro. ¿Por qué? Bueno, porque la amenaza está más lejos y no te la crees. Aquí está España y aquí está Portugal. Y aquí está Estonia y Lituania. Yo creo que está todo dicho, ¿no? O sea, uno siente la amenaza mucho más presente y se prepara para hacerle frente, mientras que el otro no. Esta es la cuestión que, y con esto voy a acabar, que tienen ustedes por delante, que tenemos los europeos por delante. ¿Cómo aseguramos nuestra defensa sin los Estados Unidos? ¿Cómo ayudamos a Ucrania sin los Estados Unidos? Hemos ayudado a Ucrania más que lo que ha hecho Estados Unidos. Que no presuma Trump de que él ayuda mucho, nosotros ayudamos más. La pregunta que tiene que hacerse la sociedad española es qué pasaría si Estados Unidos dejara de apoyar a Ucrania y nosotros tuviésemos que decidir cuánto les apoyamos. Eso no lo vamos a resolver esta mañana aquí, pero les dejo sobre la mesa porque seguro que alimentará la discusión política en los próximos meses. Muchas gracias.